Bueno, mira, justamente hasta hace un ratito estuvimos compartiendo un borrador con el área técnica de la Secretaría de Pesca de la provincia, justamente para ir dándole ya forma al cierre de la temporada de nuestra zafra provincial, siguiendo un poco los lineamientos que nosotros mismos hemos marcado, con una resolución interna de la Secretaría de Pesca apuntada o direccionada propiamente con ánimos de certificar nuestra pesquería, y entonces en función de los parámetros que nos establece nuestra resolución 6, venimos evaluando la presencia de los observadores a bordo de la zafra provincial, y ya estaríamos en condiciones de ir cerrando nuestra zafra. ¿Y manejan una fecha? Y yo creo que para este fin de semana, al lunes a más tardar, tendríamos a definir la resolución de cierre y comunicaremos a los permisionarios que está finalizada la zafra. ¿Se va a cerrar completamente o se va a cerrar una parte sola bueno, entre el 44 y el 43? Nosotros, justamente evaluamos en algún momento la posibilidad de cerrar una parte del área que nosotros conocemos como el de la hierba, que va justamente del 43 al 44-56, y en algún momento pensábamos la posibilidad de cerrar al sur del 44, pero bueno, las últimas planillas que fueron ingresando puntualmente de las capturas que se realizaron del 43-20 al 43-30 empiezan a mostrar presencia de bycatch, siempre por debajo de los límites que nos permite nuestra resolución, pero ya empiezan a aparecer bycatch, con lo cual más al sur aparecerá más rusa, y un poquito más cerca del 43 ya prácticamente no aparecerá nostino, entonces estamos, diría, en condiciones de cerrar la totalidad de la zona. ¿Y qué día sería? ¿A partir del lunes 28? Claro, nosotros por lo general siempre decimos a partir de las 0 horas del día tal, en este caso probablemente sea las 0 horas del día del lunes, con lo cual podrían hacer el último despacho entre hoy y mañana, si el tiempo lo permite, y el domingo a 24 horas, a las 0 horas del día lunes sería, podríamos decir que la zafra va a estar cerrada. Justamente acabo de hacer algunas correcciones a la resolución que compartíamos con el grupo de los técnicos, así que probablemente consensuemos entre hoy y mañana el borrador definitivo, y le pondremos fechas ahí justamente que nos permita notificar a las partes, a los permisionarios, y también a la autoridad de aplicación, que en este caso sería prefectura, para ya ir dándole final a los despachos, a la pesca. ¿Y qué balance hace, Gabriel? ¿Qué balance hacen en la Secretaría de lo que fue la temporada de Rawson? En principio parecía como que había empezado con el pie izquierdo, el mes pasado un poco se recuperó y termina trabajando la flota casi todo el mes de marzo, cuando uno imaginaba que el 15 se cortaba. Sí, bueno, la realidad es que desde el punto de vista de lo cuantitativo, los pescadores, los barcos están acostumbrados a una abundancia que esta temporada no hubo. ¿Por qué? Porque bueno, hubo algunas variables en esta cuestión. Una tiene que ver con las resoluciones propias de la Secretaría de Pesca en cuanto a la limitación de la cantidad de cajones o de contenedores para desembarcar. Puntualmente la resolución 278, que limitaba en el caso de los amarillos 1.888 cajones, y en el caso de los artesanales no más de 500. Entonces eso también hizo que la cantidad de la consigna desembarcado sea inferior a la temporada anterior. Es cierto que arrancamos un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque bueno, esta temporada está asignada por el mal tiempo. Las embarcaciones de nuestra flota normalmente tienen un promedio de 24/25 despachos a la pesca por mes, y esta temporada no pudieron superar entre 15 y 17 despachos, con lo cual el mal tiempo también fue un valor que modificó esa ecuación. Pero aún así, desde el punto de vista de lo que es la calidad del producto y lo que se ha procesado dentro de las producciones de la provincia, ha sido un balance positivo, independientemente de que con relación a la temporada anterior, por lo menos los números que pudimos analizar el lunes y martes con el área técnica, estamos por debajo un 7% al nivel de las capturas. Entonces si lo miramos desde el punto de vista cuantitativo, podríamos decir que tenemos aproximadamente un 10% menos que el año anterior. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la cantidad de procesos que se hicieron dentro de la provincia, y te podría decir que el resultado ha sido positivo, porque las plantas, los frigoríficos, han recibido
la mercadería de los barcos en un ritmo que le permitió procesar absolutamente todo dentro de la jurisdicción de la provincia. Con lo cual, hacemos una conjunción entre las dos cosas y diría que el balance para nosotros es absolutamente positivo. Charlando con Gabriel Aguilar, es el secretario de Pesca de la provincia de Chubut. Gabriel, Gonzalo Patrone lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gabriel, a partir de esta evaluación que usted acaba de hacer, ¿sintió en algún momento que la protesta del CITIA fue un poco exagerada en la metodología y demás? Sí, fue completamente contratempus y exagerada, y se lo he manifestado a Estiva justamente en las reuniones que tuvimos inmediatamente después del conflicto. Fue exagerada porque no había motivo para activar un conflicto de esa característica fundado en un convenio, un acuerdo para destrabar los conflictos en el puerto de Comodoro, que hablaba justamente de mandar algunas embarcaciones de la flota marina, finalizar la zafra langostino provincial a pescar merluza. Entonces, con la zafra, que aún la tenemos abierta, a pesar de que los barcos no están pescando actualmente, la realidad es que adelantarse, por lo menos en aquel momento, 15/10 días, hacernos un conflicto donde bloqueó parte del proceso de las plantas que están en mitad del valle, puntualmente en Madrid, y bloqueado completamente la ruta 3 de salida de la provincia hacia el norte del país, la verdad que fue exagerado. Se lo planteé a Luis Núñez justamente en estos términos. Ellos reconocieron que hubo tal vez una exageración en la manifestación de los compañeros, pero bueno, la realidad es que pudimos lograr en un poco más de 24 horas destrabar ese conflicto y sentarnos nuevamente en una mesa, que luego lo hicimos la Secretaría de Pesca, para evaluar el cierre de esta temporada y el inicio tal vez de la pesca de la merluza en nuestra región. Pero digamos, respondiendo a tu pregunta, sí, entiendo que fue una medida exagerada y se lo hemos planteado en esos términos a Luis Núñez, el secretario general. Gabriel, esta semana estuvieron reunidos con sus pares de Santa Cruz por el acuerdo del Golfo San Jorge. Le recordamos a la audiencia que en el 2018 Chubut y Santa Cruz cedieron la posibilidad vedaron el Golfo San Jorge para elaborar ese plan de manejo que le permitió ingresar al barco José Américo, pero también dejó planteadas una serie de consideraciones en la pesquería del langostino. Después de 5 años, después de 4 años, las provincias se están volviendo a reunir para intentar revisar ese acuerdo. ¿Qué balance hace de esa reunión con su par de Santa Cruz? Bueno, la reunión fue entretenida, mirándolo de los dos puntos de vista. Por un lado, obviamente fue una reunión amena, porque bueno, siempre conversar con un par identificado compañero, en el caso de Lula Bravo, fue una charla muy amena al inicio. Bueno, obviamente luego, cuando entramos a debatir puntualmente los beneficios y los pros y los contras de tener el Golfo cerrado para ambas jurisdicciones, bueno, había opiniones en contra, y obviamente en ese momento la conversación se convirtió un poquito más álgida de lo que nos esperábamos nosotros, por lo menos desde el lado de Chubut. Entendimos obviamente el planteo que nos hace Santa Cruz, y lo que nos propusimos en esa reunión es, bueno, por lo menos dar el primer paso a la evaluación del cierre del Golfo y ver la posibilidad de reeditar o no el convenio del Golfo, y justamente ese análisis hacerlo con todos los actores que están vinculados en el sector, puntualmente el Golfo. La cuenca obviamente vincula a puertos que son de jurisdicciones diferentes y obviamente a embarcaciones que interactúan entre ambos puertos. La realidad es que la reunión es positiva, obviamente, no siempre en las reuniones de estas características uno dialoga amigablemente, tampoco hemos discutido ni hemos trabado lanzas, como se dice vulgarmente, con la compañera de Lula, pero la realidad es que estuvo buena porque fue una reunión sincera donde ambas partes, y sobre todo algunos empresarios que interactúan en los dos sectores, como por ejemplo el Gringo Jones por Santa Cruz y Luis Santander por el lado de Chubut, representando a la Cámara del Golfo de Empresas pesqueras del Golfo San Jorge, puntualmente como Rivadavia, donde marcaron obviamente diferentes puntos de vista sobre la administración del Golfo. Y la realidad es que en esas reuniones está bueno que se digan las cosas que por ahí uno las guarda por querer ser diplomático, y la realidad es que terminan eclosionando a veces en cuestiones que se pueden resolver charlando. Bueno, en esta primera reunión lo que hemos establecido es sentarnos, armar una agenda de corto plazo y establecer cuáles serían los beneficios de reeditar el convenio del Golfo, que tendríamos que ir corrigiendo ambas jurisdicciones,
y de alguna manera también analizar cuáles fueron los contras que nos generó tener el golfo cerrado. Desde el punto de vista de Chubut, justamente uno de los contras que hemos padecido tiene que ver con el nivel de descarga en el puerto de Comodoro, lo que genera un nivel de conflictividad conectiva casi permanente. Y del lado de Santa Cruz, bueno, a ellos les ha ayudado justamente a levantar un poco el nivel de descarga del puerto de Caleta Olivia, y por eso hay visiones encontradas sobre los beneficios o no del golfo. Pero la realidad es que, al margen de las opiniones, nos hemos propuesto ambos secretarios de pesca analizar la viabilidad de un nuevo convenio de golfo que beneficie equitativamente a ambas provincias. ¿Y eso puede suceder con el golfo cerrado o necesariamente tiene que estar el golfo abierto a la pesca para que quien hoy se siente perjudicado pueda beneficiarse? Ese análisis lo vamos a hacer dentro del marco del convenio de golfo con el golfo de Hado. ¿Por qué? Porque tiene fecha de vencimiento de este acuerdo, como bien marcado, el 2018 para acá, al 31 de diciembre de este año. Con lo cual, tenemos todo lo que nos queda de este año para sentarnos a hablar y dialogar. También hemos interactuado entre ambos en la posibilidad de involucrar al INIDEP y también a la Subsecretaría de Pesca de la Nación, puntualmente al doctor Carlos Libro, su titular, interactuar entre todos sobre los beneficios pero siempre pensando con el golfo cerrado. En ningún momento ninguna de las jurisdicciones ha expresado su necesidad de abrir el golfo. Yo la semana pasada en Puerto de Palos planteaba este reclamo de los estibadores del SUPA y que activó el paro del Estía, y esa falta de infraestructura tal vez en Comodoro como para reprocesar merluza, que se genera por la sobreabundancia del langostino y que lleva a la provincia casi a ser monoespecie. ¿No es una deuda pendiente que tiene la política pesquera de Chubut? Es decir, de fomentar otras actividades como para que no suceda esto y Comodoro pueda tener una regularidad en el trabajo todo el año, que no necesite que barcos vayan a pescar merluza como para activar a los estibadores, más allá de que después se genere un cuello de botella porque no hay quien la procese. No, bueno, yo te diría que desde la visión que tiene la Secretaría de Pesca hoy, obviamente autocrítica permanentemente, te diría que no hay un responsable, sino 5 responsables, como mínimo. Te diría 6 si incorporamos al Estado en esto, pero puntualmente este tema que vos lo planteás, y así como lo estás planteando, también lo venimos debatiendo nosotros internamente dentro de la Secretaría de Pesca, convocando a todos los actores que están involucrados con la pesca. Y cuando digo 5/6, que sería el Estado incluido, me refiero al SOMU, al CICONARA, a capitanes o a patrones, 2 gremios que están vinculados con la misma actividad. En este caso sería el timón, la descarga, que sería el SUPA, el trabajador de planta, que sería el Estía, y el Estado, con los empresarios, las cámaras de más. Un debate que nos debemos todos y no hay un responsable. Digamos, la realidad es que el Estado viene hace un rato largo haciendo fuerza para diversificar el sistema productivo. Ustedes me habrán escuchado decir más de una vez que justamente el norte de la gestión que lleva adelante la Secretaría de Pesca apunta un poco a diversificar. Este año se pescó más merluza que el año pasado e intentamos que así siga siendo. También hemos incorporado la pesca de la anchoa, y esta temporada vamos a intentar buscar caballa, que para nosotros sería madru, pero el pedido que tenemos es puntualmente caballa. ¿Es un debate que nos tenemos todos? Sí, es cierto. Es una deuda que tiene el Estado y todos los gremios que están vinculados con el sector, con estos 10.000 y pico de trabajadores que involucran a la prensa de nuestra provincia. Sí, es cierto. Justamente por eso nos hemos sentado la semana pasada con el ESTIC, todos los gremios que están vinculados con el sector de la pesca, a debatir cuáles son los pros y los contras del sistema actual de pesquería del langostino y por qué no hacer un cambio de visión sobre lo que es la pesca de la merluza. ¿Para qué? Para, evitar esto que vos estás diciendo. Es una deuda, sí señor, es una deuda que tiene el Estado, y el Estado involucra a todos los gremios que interactúan, incluido el Estado y las cámaras pesqueras. ¿Por qué? Porque el langostino tergiversó un poco los valores de la producción en planta, las expectativas que tienen los barcos y las inversiones que se hacen. La realidad es que cuando termina, toda la maquinaria de la pesca en nuestra provincia se resiste a quedar separada, y justamente el objetivo que nos permite mantener, no al ritmo de la pesca del langostino,
otras especies, justamente de la merluza y la anchovita. Ese debate, por suerte, lo hemos iniciado ya dentro de la Secretaría de Pesca, y tenemos un borrador de convenio que está circulando entre todos los gremios y las cámaras pesqueras, justamente para darnos un lapsus de 3 meses desde que cierra la zafra de langostino, que está por ocurrir eventualmente fin de semana, y dentro de 3 meses. ¿Para qué? Justamente para que entre todos busquemos que la merluza sea una alternativa al parate total que genera la zafra de langostino. Gabriel. Y en ese periodo de paz social lo que nos pusimos es, bueno, que revisemos cada 30 días cuáles son las cosas que tenemos que ajustar entre los que pescan y los que procesan, y de alguna manera ir recuperando el oficio del fileteo, que lo hemos perdido, porque nuestros fileteadores se convirtieron en clasificadores. Claro. Eso más o menos es el resumen de lo que nosotros venimos planteándonos internamente. No sé si responde a tu pregunta, pero bueno, es un poco la idea que nosotros intentamos establecer y debatir. Y toda esta situación, ¿cómo contribuye o cómo impacta el hecho de que el Estía, o existe una legislación vigente que impide que se saque pescado entero de la provincia? Te lo pregunto por el tema de la caballa, que me decías que tal vez la flota iba a buscar caballa este año, teniendo en cuenta que Chubut no tiene conserveras instaladas todavía en su territorio. Exacto. Bueno, justamente el año pasado hemos pescado la anchovita en el límite de lo que sería la jurisdicción de la provincia de Chubut, con lo cual estuvieron fuera de nuestra jurisdicción. A pesar de eso, y en algunos casos de duda o sospecha, la Secretaría de Pesca ha iniciado sumarios para delimitar la responsabilidad de las embarcaciones, esas tramitaciones que todavía van a estar en curso. Y la realidad es que, bueno, esto que vos decís es cierto. Nosotros tenemos una jurisdicción que fue una legislación que fue diseñada hace varios años atrás, 2007 puntualmente, y en ese momento la única pesquería que tenía la provincia, como gran parte del país, era la merluza. Entonces era una norma que se diseñó especialmente para las especies de aleta. Y el artículo 37 de nuestra norma provincial justamente dice que el proceso mínimo que se le reconoce a las especies de aleta es el filet refrigerado. Obviamente ese recurso en algún momento colapsó y fue migrando la pesquería de nuestra provincia, menos mal que apareció el langostino, a lo que hoy conocemos como la zafra de langostino. Bueno, un gran consenso social entre todos los actores puede permitir una modificación, por lo menos de ese artículo, dentro de lo que es el cuerpo legislativo, para ver si podemos establecer excepciones al filet refrigerado, porque bueno, la anchoa, por ejemplo, es algo que no se puede filetear, y bueno, y la caballa, hay que tener mucha expertise para poder lograr un filet de esa característica. Justamente esto es lo que le quería contar, ¿no? La semana pasada, a principio de la semana que pasó, hemos tenido una reunión, estuvieron todos los gremios y hemos hablado justamente de esto. Fruto de esa reunión establecimos esta pequeña carta de intención de paz social y de que entre todos podamos interactuar con un modelo de norma que le pueda permitir a Chubut salir de la monopesca del langostino y de diversificar su sistema productivo. La única forma posible es con un consenso generalizado del sector. De lo contrario, bueno, ustedes han asistido a debates a través de los medios de comunicación masivos bastante interesantes sobre la modificación de la norma pesquera nuestra, el borrador que presenta el ESTIA, el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. La única forma de encontrar el equilibrio de eso es sentados en una mesa, debatiendo entre todos y que cada uno pueda opinar sobre la viabilidad o no de una modificación. Ese camino te podría decir que lo estamos iniciando. Tal vez tarde, pero por lo menos hemos iniciado.